video les vamos a explicar el análisis discriminante. Mi grupo está formado por Adriana Pérez, Alemaro Guzmán, David González, Gladimar Rojas, Irina Faciana, Natalie Bisaño y Paola B. A modo de introducción tenemos que el análisis discriminante es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es analizar si existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un conjunto de variables medidas sobre el conflicto. Es decir, sean ω1 y ω2 dos poblaciones y x1, x2, x variables observables donde x es igual a x1, x2, x y son las observaciones de las variables sobre un individuo W. El problema es asignar W a una de las dos poblaciones, de tal forma que no nos equivoquemos al momento de realizar dicha asignación. Una regla discriminante es un criterio que permite asignar W y que a menudo es planteado mediante una función discriminante. Entonces, si el discriminante x1, x2, x es mayor o igual que 0, asignamos W a la población 1. En caso contrario, asignamos W a la población 2. Esta regla divide el análisis en dos regiones. La región 1 sería igual a x tal que el discriminante x es mayor que 0. Y la región 2 es igual a x tal que el discriminante x es menor que 0. En caso de clasificar de manera errónea, es decir, de asignar W a una población a la que no pertenece, la probabilidad de clasificación errónea es lo que se muestra a continuación. El análisis discriminante es importante para determinar si un tumor es benigno o maligno, identificar la especie a la que pertenece una planta, predecir si una empresa va a entrar en bancarrota, predecir con antelación si un cliente que solicita un préstamo a un banco va a ser un cliente moroso o no, así como otras cosas en la vida diaria. Discriminador lineal. Es usado cuando queremos discriminar los datos entre dos poblaciones normales con diferentes vectores de medias y misma matriz de covarianza. Es decir, sea μ1 y μ2 los vectores de medias de las variables en ω1 y ω2 respectivamente, y la matriz de covarianza o sumatoria en común, las distancias de las observaciones x igual a x1, x2, x de un individuo W a las poblaciones se denotan como signo. Así, un primer criterio de clasificación consiste en asignar W a la población más próxima. Es decir, si la distancia de las observaciones W a la población del vector de medias μ1 es menor a la distancia de las observaciones W a la población del vector de medias μ2, asignamos W a la población 1. En caso contrario, asignamos W a la población 2. Expresada como función discriminante queda de la siguiente manera. Esta función es el discriminador lineal de Fisher. Así, el criterio de clasificación sería si el discriminante de x es mayor que 0, asignamos W a ω1. En caso contrario, asignamos W a ω2. La regla de la máxima verosimilitud es un método habitual para ajustar un modelo y encontrar sus parámetros. Supongamos que f de x1 y f de x2 son las densidades de x en ω1 y ω2. Una regla de clasificación consiste en asignar W a la población donde la verosimilitud de las observaciones x es más grande. De modo que, si f de x1 es mayor que f de x2, asignamos W a la población 1. En caso contrario, asignamos W a la población 2. Y expresado como función discriminante quedaría de la siguiente manera. Bien, continuando con el análisis discriminante, hablaremos de la regla de Bayes para la clasificación en dos poblaciones. En ciertas situaciones se conocen las probabilidades a priori de que W pertenezca a cada una de las poblaciones, en donde Q1 va a ser igual a la probabilidad de ω1 y Q2 va a ser igual a la probabilidad de ω2, donde Q1 más Q2 va a ser igual a 1. Una vez que se dispone del conjunto de observaciones x igual a x sub 1 hasta x sub p, las probabilidades a posteriori de que W pertenezca a cada una de las poblaciones viene determinado por el teorema de Bayes que comúnmente conocemos. La regla discriminante de Bayes consiste en asignar W a la población de omega sub i para que la probabilidad de omega sub i dado un x sea máxima. En este caso, podemos decir que la regla de clasificación de Bayes es si la probabilidad de omega sub i dado un x es mayor a la probabilidad de omega sub i dado un x, se asigna W a omega sub 1. En caso contrario, se asigna W a omega sub 2. El discriminador de Bayes es el siguiente.
en donde b de x va a ser igual al logaritmo de f sub 1 de x menos el logaritmo de f sub 2 de x más el logaritmo de q sub 1 sobre q sub 2. En este caso podemos decir que si este discriminador de Bayes es mayor de 0, W se asigna a omega sub 1. En caso contrario se asigna W a omega sub 2. Cuando Q sub 1 es igual a Q sub 2 y ambos son iguales a 1/2, entonces este discriminador de Bayes es igual a la regla de máxima verosimilitud, en donde esta regla es igual, esta regla de máxima verosimilitud v sub x va a ser igual al logaritmo de f sub 1 de x menos logaritmo de f sub 2 de x. Vamos a hablar ahora acerca de la clasificación en poblaciones normales. Supongamos ahora que la distribución de las variables observadas de x sub 1 hasta x sub p en omega sub 1 es la normal con una media mu sub 1 y una varianza sumatoria de 1. Y en omega sub 2 es la normal con una media mu sub 2 y una varianza de las sumatorias 2. Es decir, estaríamos hablando de esta fórmula que pueden ver. Para el discriminador lineal de la clasificación en poblaciones normales, dada la distancia de Mahalanobis alfa entre las dos poblaciones y dadas las funciones de esperanza y varianza, se halla la distribución de la función discriminante, la cual va a estar representada por L de x. L de x es igual a la normal, estaríamos hablando con media de un medio positivo de alfa y varianza alfa. Si x proviene de una normal con mu1 y una sumatoria, mientras que L de x es igual a una media negativa, un medio de alfa, para varianza alfa también, si proviene de una normal de mu sub 2 para la media y la sumatoria para la varianza. En este caso, si suponemos que mu sub 1 es diferente a mu sub 2 y la sumatoria 1 es igual a la sumatoria 2 y es igual a la sumatoria total, entonces estaríamos hablando la regla de máxima verosimilitud va a ser igual a este discriminador lineal. Por tanto, discriminadores máximo verosimilineal coinciden. Bueno, yo les voy a seguir hablando un poquito más acerca del análisis discriminante. Aquí les voy a hablar acerca de la regla de Bayes. Suponiendo que mu sub 1 es diferente a mu sub 2 y la sumatoria 1 es igual a la sumatoria 2 igual a una sumatoria total, y teniendo en cuenta las probabilidades que Q sub 1 va a ser igual a la probabilidad de omega 1 y Q sub 2 va a ser igual a la probabilidad de omega 2, es fácil ver que mi discriminador de Bayes va a ser igual al discriminador lineal más una constante. ¿Quién sería mi constante? El logaritmo de Q sub 1 más el logaritmo entre el logaritmo de Q sub 2. Y me dice que la regla de Bayes es un caso especial de la probabilidad condicional de un evento que ocurrió primero dado el evento que ocurrió después. La regla de Bayes a su vez me minimiza la probabilidad de clasificación errónea. ¿Qué me dice la probabilidad de clasificación errónea? La probabilidad de asignar x a omega 1 cuando proviene una distribución normal con parámetros mu y sumatoria va a ser la siguiente. Me dice, como dice aquí en la fórmula, me dice que la probabilidad del discriminador lineal menos 0 de omega 1 va a ser igual a la probabilidad del discriminador lineal menos 1/2 de alfa entre la raíz de alfa. Y eso va a ser igual a phi menos 1/2 de la raíz de alfa, donde ¿quién es phi? Phi es la probabilidad de funciones erróneas de cada una de ellas. Y para eso vemos cómo me queda mi probabilidad de clasificación errónea. En este caso, como lo hice en mi diapositiva, ahí expresamos la fórmula como tal que daría después de que estimemos la probabilidad de phi. Por lo tanto, la probabilidad de clasificación errónea es una función decreciente de la distancia de Mahalanobis alfa para dos poblaciones. Mi discriminador cuadrático. Supongamos que mu sub 1 es diferente de mu sub 2 y que la sumatoria 1 es diferente a la sumatoria 2, obtenemos mi discriminador cuadrático como me lo representa en mi diapositiva, y esa sería la fórmula con la cual estaremos trabajando para el análisis discriminante. Análogamente también podemos encontrar el discriminador cuadrático para la regla de Bayes, que sería
B sub x igual a Q sub x más logaritmo de Q sub 1, que sería el discriminador de Bayer igual al discriminador cuadrático más la constante del logaritmo Q sub 1 y Q sub 2, quienes anteriormente ya dijimos quién iba a ser Q sub 1 y Q sub 2. El Q sub 1 me representaría la probabilidad de omega 1 y Q sub 2 la probabilidad de omega 2. Aquí les hablo un poquito acerca de la regla de Bayer, el discriminador cuadrático, la probabilidad de clasificación errónea y cómo trabajar cada una de ellas. Muchas gracias. Clasificación cuando los parámetros son estimados. En las aplicaciones prácticas, µ1 y µ2, el error 1 y el error 2 son desconocidos y se deberán estimar a partir de muestras de tamaño n1, n2 de las dos poblaciones, sustituyendo µ1, µ2 por los vectores de media x1 barra y x2 barra, y los errores por las matrices de covarianza S1 y S2. Si utilizamos el estimador lineal, entonces la estimación del error será la covarianza, que es igual a multiplicar la muestra de n1 por la covarianza de S1 más la muestra de n2 por la covarianza de S2 entre la suma de sus muestras. Y la versión muestral del discriminador lineal es el estimador de x, que es igual a la derivada de x menos un medio de la suma de las medias por la inversa de la covarianza multiplicado por la resta de las medias. La distribución muestral del estimador de x es bastante complicada, pero la distribución asintótica es normal. El estimador de x se distribuye normal con un medio de alfa por alfa, si x proviene de la normal de µ1 y del error, igual que la segunda, donde alfa es igual a la derivada de las restas de las medias por la inversa de la covarianza, multiplicado por la resta de las medias. Podemos ver un ejemplo que dice: Mitilicola intestinalis es un copépodo parásito del mejillón que en estado larval presenta diferentes estadios de crecimiento. El primer estadio, Nauplius, y el segundo estadio, Metanauplius, son difíciles de distinguir. Sobre una muestra de tamaño N1 igual a 76 y N2 igual a 91 copépodos que se pudieron identificar a microscopio como del primer y segundo estadio respectivamente, se midieron las siguientes variables: L, que es la longitud, y A, que es la anchura. Y se obtuvieron las siguientes medias y matrices de covarianza. Como podemos observar, en el estadio 1 la x1 barra fue igual a 219.5 y 138.1. En el estadio 2 la media de x2 fue 241.6 y 147.8, con sus respectivas covarianzas que fueron medidas S1 y S2. El discriminador es lineal y cuadrático en la clasificación de copépodos. Como podemos ver en esta gráfica, la línea recta es el conjunto de puntos tales que la discriminador lineal es igual a 0 y la parábola es el conjunto de puntos tales que el discriminador cuadrático es igual a 0. El discriminador lineal para este ejemplo. La estimación de la matriz de covarianza común es, como ya vimos en la fórmula anterior, que es de la covarianza igual a N1 por S1 más N2 por S2 entre la suma de sus muestras, es igual, sustituyendo todos los valores, nos da una matriz de 301.4, 31.02, 31.02 por la segunda fila y 22.6. El discriminador lineal nos da 0.69 la longitud menos 0.038 la anchura más 20.94. La tabla de clasificación es: en el estadio original 1 para el estadio asignado 1 nos da 61, el estadio original 2 para el estadio asignado 2 nos da 21, el estadio original 1 por el estadio original asignado 2 nos da 15 y el estadio original 2 por el estadio asignado 2 nos da 70. El discriminador de Bayes para este ejemplo: una larva, desde que eclosiona, está 4 horas en el estadio 1 y 8 horas en el estadio 2. Al cabo de 12 horas, la larva pasa a un estadio fácilmente identificable. Por tanto, una larva tiene una prioridad con una probabilidad de 1/3 de pertenecer al estadio 1 y una probabilidad de 2/3 de pertenecer al estadio 2. Así que Q1 es 1/3 y Q2 son 2/3. Y el discriminador de Bayes, como podemos observar, es lo que nos dio arriba: 0.069 de longitud menos 0.38 multiplicado por la anchura más 20.24. Ahora una probabilidad de clasificación errónea para este ejemplo. Una estimación de la distancia de Megalanovis es menos 22.1 menos 9.7, lo que nos dio arriba, por la inversa de la covarianza, por la menos 22.1 y menos 9.7.
aplicando operaciones matriciales, podemos observar que nos da 4.461. La probabilidad de asignar una larva al estadio 1 cuando corresponde al estadio 2 o al estadio 2 cuando corresponde al estadio 1 es la probabilidad de clasificación errónea, que es igual a phi menos 1/2 de la raíz de lo que nos dio arriba, de la distancia de Megalanobis, que fue 4.461, que es igual a 0.140. Ahora el discriminador cuadrático para este ejemplo. El test de homogeneidad de covarianza nos da x cuadrado, que nos da 26.22 con 3 de grado de libertad. Las diferencias entre las matrices de covarianza son significativas. Por tanto, el discriminador cuadrático puede resultar más apropiado. Efectuando cálculos se obtiene que el discriminador cuadrático es igual a 0.0014 de la longitud al cuadrado más 0.002 de la anchura al cuadrado menos 0.002 multiplicando la anchura por la longitud menos 0.445 de la longitud menos 0.141 de la anchura más 72.36. Con esto se ha detectado dos individuos más, que era el estadio original 1 con el estadio asignado 1, 59. El estadio original 1 con el estadio asignado 2, 17. El estadio original 2 con el estadio asignado 1, 17. Y el estadio original 2 con el estadio asignado 2, 74. Buenas, mi nombre es Paula Vera y estaré hablando sobre el análisis discriminante basado en distancias. Los métodos que escribieron anteriormente mis compañeros funcionan bien con variables cuantitativas o cuando se conoce la densidad, pero en el análisis estadístico multivariante basado en distancia son adecuados cuando se tratan de variables de tipo mixto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando existe una mezcla de variables cuantitativas, categóricas y o binarias. Si vemos en los ejemplos, en las imágenes que muestro, a mi izquierda vemos unas variables que toman valores binarios. Categóricas, como se muestra en la imagen en medio, donde se definen femenino y masculino, y más a mi derecha el peso y la altura, que son variables cuantitativas y categóricas respectivamente. Un ejemplo más conceptual es cuando se quiere realizar el credit scoring. Para los que no tienen una idea de qué se trata esto, pues consiste en una herramienta estándar que utilizan los bancos y otras instituciones financieras para estimar si un individuo que aplica para obtener un crédito va a pagar o no su deuda. Entonces supongamos que queremos la tarifación del seguro de un automóvil y se tiene como predictores, por ejemplo, la edad y el sexo del primer conductor, donde la edad es una variable cuantitativa y el sexo es una variable categórica. La antigüedad de carnet puede ser una variable cuantitativa, el uso del vehículo también, la zona de circulación puede ser categórica, la potencia del vehículo cuantitativa, la marca y el tipo de vehículo categórico. Entonces son un conjunto de variables de distintos tipos. Y así como, por ejemplo, si se quiere realizar el riesgo, si se quiere guardar el riesgo de crédito, pues tenemos entonces la duración y el importe de crédito, que puede ser una variable cuantitativa y la otra categórica, el propósito del crédito, la edad, la situación marital y el sexo del beneficiario del crédito. Entonces, en resumen, pues observamos que disponemos de un conjunto de predictores que son de tipo mixto. Para aplicar el análisis discriminante basado en distancias, vamos a definir la función de proximidad, donde sea omega una población, x mayúscula un vector aleatorio con valores que pertenecen a el espacio RLP, y una función de densidad definida como f y todas las observaciones de x1 a xp. Y se adenta una función de distancia entre las observaciones del vector de x. Entonces, a partir de estas variables definimos la variabilidad geométrica, que se define como b su delta del vector de x igual a un medio de la integral de delta al cuadrado de x y de y por la función de las respectivas variables con su respectivo diferencial. Entonces, b delta de x es el valor esperado de las distancias al cuadrado entre las observaciones independientes del vector de x. Ahora tenemos que omega minúscula es un individuo de la población omega mayúscula,
y X las observaciones, X minúsculas las observaciones de X mayúscula sobre el individuo. Entonces, a partir de esto definimos la función de proximidad de un individuo a una población en relación del vector de X mayúscula como la función que se muestra a continuación. Esta función es phi al cuadrado, que se define como la media de las distancias de X, que es fija a t y que va variando aleatoriamente, menos la variabilidad geométrica, que es la ecuación que había explicado anteriormente. Ahora vamos a definir un teorema. Supongamos que existe una representación de y de delta en un espacio L, que es euclidio, y con un producto escalar y una norma z al cuadrado, tal que delta al cuadrado de x y de y es igual a la norma de psi de x y de psi de y, que pertenece al espacio y por lo tanto son imágenes de x y de y respectivamente. A partir de aquí se verifica las siguientes ecuaciones que están más abajo, que es la variabilidad geométrica y el phi al cuadrado. Entonces se puede afirmar a partir de esto que la variabilidad geométrica es una variancia generalizada y que la función de proximidad mide la distancia de un individuo a la población. Más adelante mis compañeros van a explicar un ejemplo donde se realizará análisis discriminante basado en distancia aplicando estas ecuaciones y las que serán explicadas más adelante. Mi nombre es Aldemaro Guzmán. Les voy a hablar sobre la regla de la máxima verosimilitud en la discriminación para K poblaciones. El término verosimilitud está relacionado o está asociado con confiabilidad. En este caso, máxima verosimilitud se refiere a la máxima confiabilidad en las inferencias que se hacen en las poblaciones o en las muestras. En el caso para K poblaciones, bueno, podemos definir que si tenemos una f sub i de x, que es la función de densidad de x en la población omega sub i, podemos obtener una regla de clasificación asignando el individuo W a la población donde la verosimilitud es más grande. Dicho de esta manera, f sub i de x es igual al máximo de las funciones de densidad de los parámetros de x. Y con esto podemos asignar el individuo W a la población i, o a omega sub i, como lo quieran llamar. Este criterio es más general que el geométrico y está asociado a las funciones discriminantes. V sub ij igual de x va a ser igual al logaritmo de f sub i de x menos el logaritmo de f sub j de x. En el caso de normalidad multivariante y matriz de covarianza común, se verifica que v sub ij de x sea igual al discriminador lineal y sub j de x, y en este caso los discriminadores máximos verosímiles coinciden con los lineales. Pero si las matrices de covarianza son diferentes, sigma 1, sigma 2 hasta sigma sub k, entonces este criterio dará lugar a los discriminadores cuadráticos que ya se han visto anteriormente. Otra herramienta que poseemos para hacer inferencias en las poblaciones es la regla de Bayes. En este caso la regla de Bayes nos dice que si además de la función de densidad f sub i de x se conocen las probabilidades a priori, la probabilidad de que pertenezca a una población, entonces la regla de Bayes asigna el individuo W a la población tal que la probabilidad a priori es máxima. Esto es bastante coherente, ya que el parámetro o la variable que mejor explica una población es aquel que le asigna una mayor probabilidad de ocurrencia a dicho individuo. Por eso es que se escoge el máximo entre las probabilidades. Esto está asociado a la función discriminante de Bayes, que es igual al logaritmo de f sub i de x menos el logaritmo de f sub j de x más el logaritmo entre la razón de la probabilidad de pertenecer a un grupo, a una población u otra. Finalmente, si la probabilidad de j dado i es la probabilidad de asignar w a la población j cuando en realidad pertenece a la población i, entonces esto es un error y por lo tanto se puede sacar una probabilidad de la clasificación errónea, que está definida como lo siguiente: la probabilidad de pertenecer a la población de q sub i
por la probabilidad de J dado I. Y con esto se demuestra que la regla de Bayes minimiza la clasificación errónea. Bien, como ya vimos anteriormente, el análisis discriminante crea un modelo predictivo para la pertenencia al grupo. Recordemos que el problema inicial del análisis discriminante es la asignación de un individuo o una observación a un grupo de muestras o al otro. Esto hace que la región, digamos, el espacio RP, se divida en dos, en aquellos X son tales que la discriminante sea mayor que X y en aquellos donde sea menor que X. Lo que va a significar la asignación de ese individuo variable en ese caso. Ya vimos que, por ejemplo, uno de los ejemplos puede ser la selección de la discriminar entre varias observaciones de un tumor para ver si es benigno o maligno, o para la asignación de créditos, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el análisis discriminante? Crea un modelo predictivo para la pertenencia al grupo, y el modelo está compuesto por una función discriminante para dos o más grupos. Recordemos que este análisis se puede hacer univariante, pero no tendría mucho sentido. Las funciones se generan a partir de una muestra de casos con los que se conoce el grupo de pertenencia, y luego las funciones pueden ser aplicadas a nuevos casos. Por ejemplo, tenemos calorías por persona según zonas geográficas. Digamos que basado en el consumo de calorías en la región donde se vive según las zonas, ¿cómo discriminaría un individuo la selección entre zonas templadas o trópicos? Digamos que a priori el consumo de calorías o el hecho de ser zona templada o trópico no nos dice si son suficientes para decir si un individuo Y va a escoger uno de ellos para habitar. Pues por término medio, las personas de los países en zonas templadas consumen más calorías por día que aquellas que viven que la de los trópicos. Y además, una proporción mayor de la gente que habita en zonas templadas prefiere concentrarse alrededor de núcleos urbanos o metrópolis. Entonces, si un investigador quisiera usar esta información para determinar cómo un individuo es capaz de discriminar los grupos de países, viendo aquí el mapa, las zonas templadas son aquellas indicadas en magenta y los trópicos son estos del centro. Entonces, basado en esas dos especificaciones, el investigador quiere saber si esos datos son necesarios para, como el título lo dice, para discriminar entre la elección del individuo. Bien, digamos que esa información no es suficiente, entonces el investigador puede considerar que además del tamaño de la población y la información económica pueden ser relevantes en momentos del individuo escoger la zona donde prefiere habitar. Recordemos que esto ha aunado a decisiones de carácter social y que generalmente las ciencias sociales son un poco más impredecibles. Bien, resumiendo acá, quedamos en que el análisis discriminante permite estimar los coeficientes de la función discriminante lineal, que es similar a una regresión lineal, como se veía en análisis numérico, o en cualquier otra materia que requiera de este método. Bien, también dijimos que además del consumo de calorías y la concentración en metrópolis o alrededor de ellas, el, el tamaño de la población y la información económica también puede ser importante, lo que nos lleva a decir que el discriminante en este caso, recordemos que el discriminante es una función de las observaciones, vendría dada por el coeficiente A por el clima, más B por el espacio urbano, más C por la población, más D por el Producto Interno Bruto. Si dentro del análisis estas variables resultasen útiles para discriminar entre las dos zonas climáticas que va a escoger el individuo Y, los valores siempre serán diferentes para cada uno de los países, para los templados y para los ubicados en trópicos. Una vez se tiene planteado conceptualmente, en este caso, para proceder a analizar, pues, es una de las etapas importantes, y veremos más adelante, si vemos que una de las etapas más importantes es el planteamiento del problema y hay que saber bien qué es lo que se busca. Entonces, una vez se tiene, digamos, en este ejemplo conceptual, qué es lo que consideramos discriminante para que un individuo escoja dónde prefiere habitar o dónde prefiere vivir, digamos, un tiempo, procederemos a calcular los estadísticos necesarios para cada variable. Uno de estos estadísticos, por variable vienen siendo las medias o el vector de medias, las desviaciones estándar, el anuo univariado. Luego, para cada uno de los análisis necesarios utilizaremos el método de Box-Jenkins. Hallaremos la matriz de correlaciones entre cada uno de los grupos para ver qué tan independiente es uno del otro.
Luego la matriz de covarianza entre grupos y la matriz de covarianza para cada uno de los grupos separados. Y para cada función, por función discriminante canónica, necesitaremos los autovalores, el porcentaje de varianza, la correlación canónica, el lambda de Wilks y la prueba chi cuadrado. Para cada paso, luego por paso, tendremos los coeficientes de la función de Fisher, que como dije anteriormente, y como se ha visto a lo largo de la exposición, ella es el método más utilizado. Incluso además tenemos, o sea, muy a pesar de que existen otros métodos como el de la máxima de verosimilitud o el de las distancias de Malanovis, perdón, el de Fisher sigue siendo el más utilizado, pero no por ello el mejor, o por algo existen los demás. Entonces, para el análisis discriminantes, la variable de agrupación debe tener un número limitado de categorías distintas y las variables independientes tienen que ser nominales. Pero esto lo veremos aquí más adelante, aquí inmediatamente ya, con las etapas o pasos que debería tener un ¿cómo se llama? Un problema de análisis discriminante. Lo primero que vemos es el planteamiento del problema. Sí, sencillo. Luego la selección de las variables dependientes e independientes. Posteriormente pasamos a la selección del tamaño muestral, la comprobación de la hipótesis de partida, estimación del modelo, validación de las funciones discriminantes, cómo contribuye cada una de las variables a la capacidad discriminante, si tiene peso suficiente o no tiene peso suficiente. Recordemos que una de las variables pudiese ser, para el ejemplo anterior, si a un individuo le gustan torres de 50 metros, por ejemplo. Entonces, digamos que esa razón no tiene tanto peso para un análisis más objetivo como lo tendría el caso de concentrarse en una metrópolis independientemente del tamaño de sus edificios, por ejemplo. Lo otro es la valoración de la capacidad predictiva. Una vez que tiene análisis discriminante, no es solo para ver si el individuo Y en el momento del estudio que decide, sino qué pasaría con un individuo Y, digamos, desplazado X unidades en el tiempo, y si las razones anteriores son suficiente peso para el individuo que va a escoger posteriormente un lugar para habitar. Y por último, la selección de las variables. Tomemos otro ejemplo. Eh, digamos que se pretende, se, eh, se quiere estudiar 8 variables de 8 razas de ganado en 1000 animales de 30 fuentes diferentes. Se quiere buscar la diferencia entre ellas, pero no solo la diferencia actual entre cada una, sino una vez que se tienen una vez que se tienen los individuos presentes para el estudio, si llega un individuo nuevo, cómo saber según ciertos, digamos, según ciertas, qué sé yo, según tamaño, según peso, según capacidad de producción diaria, bien sea de leche, qué sé yo, no conozco las métricas necesarias del ganado, pero a partir de las cosas que las discriminan y las diferencian entre una y otras, cómo poder clasificar sistemáticamente un individuo que viene después basado en el estudio previamente hecho. Entonces, el objetivo principal sería determinar si existen diferencias en ambas razas y en caso de que existan, determinar en qué sentido se dan dichas diferencias. Entonces, siguiendo los pasos anteriores, planteamos el problema. Ok, ya queremos clasificar entre 8 razas, en 1000 animales de 30 fuentes diferentes, pero no solo quedarnos allí, sino poder clasificar a futuro. Luego, seleccionamos la variable. Recordemos acá la lista de pasos, vamos un momento a ella. Seleccionamos las variables dependientes e independientes. Para esto debemos tomar muy en cuenta que la variable dependiente siempre debe ser no métrica. Los grupos deben ser mutuamente excluyentes y las categorías deben ajustarse al poder discriminante de los predictores. Esto, selección de categorías y grupos, es similar a lo que utilizábamos en los métodos de la prueba de bondad del ajuste, eh, en métodos generalmente que se estimaban a través de una Poisson, una exponencial, no necesariamente tiene que ser así, que se ajustaban en materias como modelado y simulación, que la selección de grupos era vital para que una prueba fuese, el poder de la prueba y la bondad y la bondad de ese ajuste tuviese validez. Entonces, esto tiene que ver aquí. Y luego, para seleccionar el tamaño muestral, tiene que haber por lo menos 5 casos por variable independiente, y lo ideal serían de 20 en adelante. Los grupos deben ser
altamente sensibles, o sea, el tamaño de los grupos, por lo que les mencionaba anteriormente, para poder tener una validez con este análisis. Y el más pequeño de los grupos debe tener más casos que variables independientes. Para comprobar las hipótesis tiene que haber una normalidad multivariante, y si no se cumple hay que utilizar algún otro método de regresión. Homocedasticidad, tal como se veía en las series de tiempo. Y para estimar el modelo, luego el paso número 5, lo tenemos acá. Se discrimina entre los grupos y se realiza mediante el cálculo de unas funciones matemáticas denominadas las funciones discriminantes que vamos a evaluar. Todas las funciones, recordemos que tenemos el discriminante lineal que se basa en la distancia de Mahalanobis, tenemos el discriminante de Fisher, que es más sencillo, y tenemos el de máxima verosimilitud y además el de comprobar cuando son normales, etcétera, de tantos métodos. Insisto, el de Fisher resulta ser el más utilizado. Luego quedamos en la validación para la validación del grupo, perdón, para la validación de las funciones discriminantes. Se pueden hacer varias pruebas, se pueden revisar los autovalores, el test de Bartlett, la correlación canónica o el lambda de Wilks que se mencionó en, en la, en la presentación anterior. Si es para autovalores, la suma de los cuadrados entre grupos debe ser alto. Para el caso de lambda de Wilks, es un estadístico que mide el poder discriminante de las variables y tiene una distribución lambda de Wilks con P, Q-1 y N-Q grados de libertad, toma valores entre 0 y 1. Luego, ¿cómo contribuyen cada una de las variables al modelo? Ajá, les mencionaba, ¿qué tanto contribuye y qué tanto peso debe tener las variables de capacidad? Por ejemplo, digamos que estamos seleccionando entre varias razas de ganado bovino. Entonces, digamos que el color del pelaje del animal podría ser una discriminante, pero no el color del pelaje más próximo a la pata superior, a la pata derecha, por ejemplo. Entonces, aquí es donde nos preguntamos, ¿cuándo excluimos, cuándo incluimos y por qué esta variable tiene más peso que el otro? Y este es el aspecto clave dentro del análisis discriminante, pues hay que encontrar una regla óptima de clasificación con el menor número de variables. Tal como un ejemplo que decía el profesor, que si algún político dijo esto y si algún político dijo lo otro, solo de manera verbal, si eso de alguna manera influye en, por ejemplo, en una métrica económica del país, por ejemplo. Entonces hay que saber, tal como el método, hay que saber discriminar y tener la variable con más sentido posible dentro del análisis. La regla óptima de clasificación en este caso es la que menos errores comete el mínimo número de variables. Sí, la idea también se trata de eso, o sea, aunque es un análisis multivariante y está abierto a muchos otros, lo ideal sería eso, tratar de predecir y mantener ese carácter predictivo del análisis a futuro con la menor cantidad de variables útiles, sumado a eso, sumado a su peso. ¿Son necesarias todas las variables? ¿Cuáles variables son mejores? Son las preguntas que debo hacerme para el estudio de cualquier análisis. Digamos en el caso de las zonas templadas o zonas trópicas, qué sé yo, la duración promedio del día, por ejemplo, podría ser una métrica. Sin embargo, no es algo que alguien toma a priori cuando tiene razones de peso como la estabilidad económica del país dentro de la zona en la que el individuo se piensa radicar. Bien, el juicio del investigador también es clave, o sea, muy además de que muchos cálculos y pruebas matemáticas digan o no digan, el juicio del investigador es un factor clave. Para eso se utiliza la ANOVA simple para cada una de las variables independientes, como se mencionó en la segunda transparencia. Luego tenemos la valoración de la función predictiva. Por resustitución se puede hacer, bueno, pues, para simular un valor, o sea, un valor predictivo con un sujeto de prueba. Y por último, una vez se tiene todo esto, se debe proceder a seleccionar las variables. Hay varios métodos, está el algoritmo de eliminación hacia adelante, hacia atrás y el método por pasos. La selección hacia adelante elige la variable que más discrimina entre los grupos y luego selecciona la segunda más discriminante y así sucesivamente, siempre hacia adelante.
La selección hacia atrás es el inverso al anterior y comienza suponiendo que todas las variables son necesarias para discriminar y se elimina la menos discriminante entre los grupos analizados y así sucesivamente. Si las variables no eliminadas discriminan significativamente entre los grupos, el algoritmo finaliza. Y generalmente utiliza pocas variables. Y en la selección por pasos utiliza una combinación de los anteriores y incluye la posibilidad de eliminar una variable introducida en el conjunto de cada paso anterior. Para determinar qué variables entran y salen en cada paso, se utilizan diversos criterios. De nuevo, se puede utilizar el lambda de Wilks y no tienen siempre por qué llegar a la solución óptima, pues se utilizan como criterio de selección la separación de los grupos. Bueno, eso es todo relativo a esto. Como complemento, directamente del Quadras podemos observar que aquí está o sea, no es un método nuevo, para nada nuevo. Les leo textualmente acá, dice: el análisis discriminante se inició en 1936 con el trabajo de Fisher, a quien atribuimos el método más utilizado, de hecho, sobre clasificación de flores del género iris. Un ejemplo bastante mencionado en internet, el iris de Fisher, se puede conseguir así. Otras personas como Anderson estudiaron las propiedades del discriminador lineal y tenemos un autor, Cavalli y Smith, que introdujeron el discriminador cuadrático. Existen varios métodos de análisis discriminantes, algunos son no paramétricos, otros para variables mixtas, perdón. Y los métodos de análisis basados en distancias, la de Mahalanobis, que es la base, pueden abordar todo tipo de datos y se estudiaron por el autor del libro de análisis multivariables por Quadras en el 89 y el 92b, y por Quadras y demás autores, Quadras et al. En 1997. Y eso es todo por acá.